El día de hoy quiero poder llevarte a través de este capítulo 4 de Primera de Pedro. Si has estado con nosotros en las últimas semanas, aquí estamos estudiando el libro de Primera de Pedro, esta carta a cristianos que estaban sufriendo, ¿ok? Cristianos que estaban batallando. Cristianos del primer siglo que estaban siendo excluidos por sus creencias, cristianos del primer siglo que estaban siendo de una manera discriminados, pero no solo discriminados, sino llegaban al punto de ser asesinados por proclamar el nombre del Señor. Y entonces Pedro en este capítulo nos invita a estar firmes en la decisión que hemos tomado. Entonces, Pedro exhorta a creyentes que viven bajo presión y rechazo y persecución. El capítulo 4 responde a una pregunta clave. ¿Estás listo para esta pregunta? ¿Cómo vive un cristiano cuando seguir a Cristo cuesta? ¿Cómo es que un cristiano vive cuando seguir a Cristo cuesta? ¿Te ha costado seguir a Cristo? ¿Te ha costado seguir a Cristo? Y puedes irte desde algo tan fuerte como mi familia me desterró de con ellos, hasta situaciones difíciles que pasamos y luchas internas que pasamos. Amén. ¿O soy el único? Creo que seguir a Cristo cuesta, pero el galardón es hermoso. La recompensa es hermosa. Y el día de hoy, ¿cómo responde Primera de Pedro capítulo 4 a esta pregunta? Bueno, la respuesta la vamos a ver a través de este capítulo, pero una de ellas es con una mente firme, una mente puesta en el galardón que es Cristo Jesús. Número 2, con una vida santa. ¿Qué significa una vida santa? No hacemos lo que hace el mundo. Somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Una vida santa, apartados para Dios. Un amor ferviente. Voltea con el que está a tu lado y dile: te amo en el amor del Señor. Porque si no tuviera el Señor, no te amara, ¿no? Santo Cordero. Es una realidad que muchas veces no nos gusta aceptar, pero es una realidad. ¿En qué otro momento de nuestras vidas sin Cristo estuviéramos dándonos la mano, estuviéramos dándonos una sonrisa o estuviéramos dando un abrazo? Solo Cristo ha hecho eso en nuestras vidas y nos ha hecho una familia amorosa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y también responde de esta manera, con una esperanza eterna. Nuestra esperanza está puesta en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Nos vamos a ir rapidito. El primer versículo del capítulo 4 de Primera de Pedro. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Mira, aquí hay algo bien tremendo. Nos está recordando la verdad. ¿En quién está puesta tu esperanza? Tu esperanza está puesta en Cristo Jesús, que Él padeció siendo completamente, lo decíamos el domingo, lo hablaba el domingo, y es bien importante que tú y yo reconozcamos esto. Nuestro Señor Jesús, plena y completamente como hombre, sufrió. Como Dios, Él limitó su poder para poder llevar ese sacrificio a la cruz del Calvario por ti y por mí. Pero en su carne Él padeció. Di conmigo, padeció. ¿Por quién? ¿Por Él mismo? No. Él padeció por nosotros, padeció por cada uno de nosotros. Pero me encanta la manera en la que Pedro escribe esto. Vosotros también armaos. Di conmigo, ármate. Vamos, bien fuerte, ármate. El compromiso que Dios nos llama a tener no es más grande que el compromiso que tuvo Jesús al soportar el sufrimiento por nuestra salvación. En Mateo 16, Jesús dice:
toma tu cruz cada día y sígueme, ¿no es cierto? Él no está diciendo, ven, y si a ti te invitaron, y siempre los pastores decimos eso, ¿no es cierto? Si a ti te invitaron a la iglesia y te dijeron, ven, va a ser bien fácil. Ven, todos tus problemas se van a acabar. Ven, que toda la vida es color de rosa en Jesús. Déjame decirte, eso no es una verdad del todo. Sí, tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí, tienes el amor, el gozo y los frutos del Espíritu que te ayudan. Y yo te digo, en la vida vamos a sufrir. En la vida hay sufrimientos, en la vida hay batallas. Más vale que sea nuestro Señor Jesús nuestra esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Pero la palabra de Dios nos dice que esto no va a ser fácil. Dice, tome su cruz cada día y sígueme. ¿Qué significa esto? Hay cosas con las que batallamos, pero aún seguimos adelante. Hay cosas con las que batallamos, pero tomamos nuestra cruz y decidimos seguir adelante. Esta idea de ármate, armaos del mismo pensamiento. Muchos de nosotros somos derrotados en aquellas batallas contra el pecado porque nos rehusamos a sacrificar algo en la batalla. ¿Qué voy a perder si yo cedo a Dios? ¿Alguna vez has invitado a alguien a la iglesia y te han dicho, pero es que voy a tener que dejar de fumar? ¿Sí? Es que voy a tener que dejar de andar de mujeriego, santo cordero. Es que voy a tener que andar de chismoso, santo cordero. Y no nos damos cuenta que Dios te recibe tal y como eres, ¿ok? Dios te recibe tal y como eres, pero te ama tanto que no te deja tal y como eres. Él renueva tu mente, Él renueva tu corazón, Él renueva tu espíritu. Bueno, hay veces que hay personas que no están dispuestas a sacrificar. Es que voy a perder este placer, es que voy a perder. Y nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz y lo entregó todo. Di conmigo, todo. Nosotros somos invitados a ser como Jesús y entregarlo todo. No te quedes con nada en las bolsas, no te quedes con nada en tu corazón. Entrégaselo todo a Dios. No hay placer más hermoso que servir al Señor. Pero aquí dice, ármate. Ármate de este mismo pensamiento en la mañana que te levantas. Ármate de este pensamiento. Este pensamiento tiene que estar en tu mente, tiene que estar en lo largo de tu día. Tienes que tú estar pensando, mi Señor Jesús padeció por mí, yo también estoy dispuesto a padecer por Él. Y allá no hay ningún amén, ¿no es cierto? Mi Señor Jesús padeció por mí, yo también tengo que padecer por Él. Si es insultos, y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero mira lo que dice ahí. Todavía estamos en el primer versículo, Quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y me encontraba este comentario: cuando una persona ha sufrido persecución física por amor a Jesús, casi siempre, cambia profundamente su perspectiva con respecto al pecado y su búsqueda de deseos carnales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esta parte? Aquel que ha sufrido persecución, aquel que ha sido rechazado por el amor de Cristo, dice: yo no voy a volver, yo ya sufrí, yo no regreso al pecado, yo salí de ahí, el mundo me está rechazando, yo no regreso al mundo. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a nuestro Dios? Pero ¿qué dice el versículo 2? Mira, dice: terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Cuántos quieren vivir en la carne el tiempo que les resta? Qué bueno que nadie dijo amén. Si no, ahí está el cuartito a un lado, Dice: conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aquí nos está hablando, hay dos maneras de vivir tu vida. Hay dos maneras de llevar tu vida. Y al final tú miras en la palabra de Dios, está la persona necia y está la persona sabia. ¿Quién quieres ser tú? Está la persona necia y está la persona sabia. La persona necia
no acepta el consejo y no sigue el consejo. La persona sabia sigue el consejo. Aquí está diciendo y aquí está hablando la palabra de Dios y nos dice: ¿quieres vivir de acuerdo al pecado y a tus concupiscencias? ¿Quieres vivir el resto de tu vida en la carne o quieres vivir conforme a la voluntad de Dios? Y esa es una pregunta que tú mismo te tienes que contestar. Nos dice y nos da dos opciones: no vivir más en pecado, y debemos vivir conscientes de hacer la voluntad de Dios. Quiero decirte algo: Pedro no glorifica el sufrimiento, ¿ok? Pero sí lo normaliza. Pedro no está diciendo tú tienes que luchar por sufrir por el Señor. No, eso no es lo que está diciendo Pedro. Pero lo que sí está diciendo Pedro es: esto va a suceder. No busques sufrir por el Señor, solito va a llegar. No busques glorificar y hay personas que se paran en los altares y hay personas que se paran a predicar y se ponen a competir quién ha sufrido más, ¿no es cierto? No se trata de eso. Pedro no está hablando de eso. No debemos, nadie aquí debería estar buscando sufrir. Pero hay cosas que pasan en la vida que nos permiten acercar más al Señor. Mira, quiero decirte esto: el sufrimiento no destruye la fe verdadera, la purifica. Di conmigo, la purifica. Versículo 3: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Estás conmigo todavía? Di, basta ya. Vamos, dile al que está a tu lado: basta ya. Dile, ya estuvo. Está diciendo Pedro a los cristianos que están tomando decisiones, ¿ok? Están tomando decisiones. Muchos de ellos no están aguantando esta presión que sus familiares, que sus amigos, que sus trabajos, que diferentes personas están poniéndose en ellos. Y ahorita vamos a llegar a ese punto. Y están regresando. Dice, basta ya de hacerle caso y hacer lo que quieren hacer las personas del mundo. Es mucho más fácil, lamentablemente, y te lo digo por experiencia, es mucho más fácil que tú caigas en lo que personas, familiares o amigos quieren que hagas que no agrade a Dios, a que ellos vengan y se sienten contigo aquí en la iglesia. Te lo digo por experiencia propia. Es mucho más fácil caer en diferentes situaciones que dices tú, híjole, yo no debería haber hecho eso. Y gracias a Dios tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Y hace tiempo de esto. No quiero que digas, ¿qué andaba haciendo el pastor anoche? No, pero todos tenemos un pasado. Todos tenemos un pasado. Pero gracias a Dios por el presente que nos regala. ¿Cuántos dicen amén? Tristemente, muchos cristianos en sus corazones piensan que no ha bastado ya el tiempo de hacer la voluntad de los impíos. Quieren experimentar más del mundo antes de hacer un compromiso con Dios. ¿Alguna vez has visto a alguien que dice, no es mi tiempo todavía? A mí me hace falta bailar más, a mí me hace falta tomar más, a mí me hace falta conocer el mundo. Y dice, sí, puedes conocerlo, pero a través de los ojos de tu Señor y Salvador, Cristo Jesús. Basta ya. Voltea con el que está a tu lado y dile, basta ya. Basta ya. Este es un trágico error y te lleva a un camino que te aleja de la vida eterna. Y te pasas el resto de tu vida viviendo en la carne, lejos de la voluntad de Dios. Lamentablemente quisiera decirte que en los 2000 años que han pasado, cerca de 2000 años que han pasado desde que Pedro escribió esta carta hasta el día de hoy, la cosa no ha cambiado mucho. Siguen estando estos problemas de lascivias, de concupiscencias, que es el pecado, de embriagueces, de orgías, de disipación y de abominables idolatrías.
pero ahí es donde tú y yo tenemos que estar firmes en la palabra que hemos aceptado y en el regalo que hemos aceptado de Cristo Jesús. Mira, versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disilusión y os ultrajan. ¿Se ha enojado alguien contigo porque te invitó a la fiesta y ya no quisiste ir? Eres bien aburrido desde que vas a la iglesia. ¿Sí? Mira, si quieres ponerme esa etiqueta, no tengo ningún problema. La etiqueta que me pone Jesús es que soy salvo. Y es la decisión que tú y yo tenemos que tomar. Ya no vas a los lugares que ibas, ya no consumes lo que consumías. Es cosa extraña, ¿no es cierto? Pero eso es lo que demuestra realmente una vida que está siendo transformada por Dios. Y cuando dice os ultrajan, cuando no practicamos en el pecado que nos rodea, condenamos a aquellos que sí practican su pecado y no les gusta. Así que hablan mal de nosotros. Yo te digo que yo tengo esa experiencia donde llegamos un día a la barbería y llegamos a este lugar y estamos ahí y voy a cortarme el cabello y todos están ahí en su fiesta, ¿no? Y soy muy buen amigo de este muchacho que me corta el cabello. Y están ahí, parecía una fiesta y parecía una borrachera de verdad. Y dije yo, pues yo vengo a cortarme el pelo, yo no vengo Y ya cuando yo no sabía que eso iba a estar pasando ahí, ¿no? Y ya que estoy ahí, ya que no, y tú qué haces, soy pastor. Y escondían la botella, ¿no? Y yo, ya te vi. Pero, y en esa ocasión hay gente que es respetuosa también, pero te vas a topar con gente que de verdad van a tomar la decisión de insultarte, van a querer presionarte, van a querer correrte del lugar. Vas a ser incómodo porque tú eres luz y porque tú eres sal en donde quiera que tú estás. Y tú marcas la diferencia. Tú eres santo y tú eres apartado para Dios. Amén. Vamos, voltea con la persona que está a tu lado y dile: tú eres santo, eres apartado para Dios. Versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Puede que ellos disfruten en este momento, pero llegará el día del juicio. Mira el versículo 6, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. La semana pasada hablábamos de esta oportunidad que tuvo Jesús de predicar a los espíritus encarcelados. Hacíamos notorio que no eran las personas encarceladas en ese tiempo, porque dijo que están encarcelados, espíritus encarcelados desde los tiempos de Noé. ¿Qué quiere decir? No sabemos qué fue lo que Jesús fue y predicó, pero se cree que así como predicó a los espíritus encarcelados, también predicó a los espíritus que están esperando en el seno de Abraham. Y por eso dice, juzgará a los vivos y a los muertos. Pero también dice que por medio de este juicio eterno el evangelio fue predicado a los muertos justos y los muertos que están separados. Y tú puedes mirar esto como la historia de Lázaro y el rico. ¿Recuerdas esta historia donde el rico está en un lugar de tormento mientras Lázaro está en el seno de Abraham? Y dos lugares totalmente diferentes, pero esperando este juicio. Quiero decirte algo el día de hoy: no te disculpes por tener una vida transformada. Amén. No te disculpes por tener una vida apartada para Dios. No digas, perdón que te incomodé. No, qué bueno que te incomodé. ¿Quieres hablar al respecto? Perdón que te estoy echando a perder tu cerveza, pero hay un gozo más hermoso que viene de parte de Jesús. Tu pasado explica tu testimonio, pero no define tu identidad el día de hoy. Demuestra qué fue y qué era lo que tú eras antes, pero quién eres hoy. Seguimos adelante, versículo 7. Nos vamos a ir un poquito más rápido, si no nos va a alcanzar las 3 horas, ¿ok?
Y todos, ay, Santo Cordero, yo me duermo a las 8, dice. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Y este es un consejo de Pedro para ti y para mí el día de hoy. ¿Estás listo? Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Puedes leer esto conmigo? El versículo 7, muchachos, ahí arriba. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Tú y yo tenemos que estar, sí, nuestra esperanza está puesta en Jesús. El final está cerca y ahora aún está más cerca que cuando Pedro estaba en la tierra. Y cuando Pedro estaba escribiendo esto, ahora tú y yo estamos más cerca. Ahora, ser sobrios. Tenemos que estar bien conscientes de lo que estamos haciendo, pero tenemos que vivir una vida en oración. ¿Cuántos dicen amén? Si en verdad creemos que estamos viviendo los últimos días, lo más apropiado es que vivamos una vida de oración. Quien vive consciente de la eternidad, vive con sabiduría en el presente. Te la repito. Quien vive consciente de la eternidad, vive con sabiduría en el presente. Tú y yo tenemos que ser sobrios y tenemos que velar en oración. Mira, versículo 8, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Este es uno de mis versículos favoritos. ¿Por qué? Vamos, léelo conmigo. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Vamos, léelo desde el principio. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Alguna vez alguien te ha lastimado? ¿Alguna vez alguien te ha ofendido? ¿Alguna vez has ofendido a alguien? ¿Alguna vez has lastimado a alguien? El amor de Dios cubre mis pecados a través de su Hijo Jesucristo, la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y este versículo habla en dos direcciones. Habla que el amor cubre multitud de pecados. Cuando Jesús viene y mi relación es restaurada con Dios, cubre multitud de pecados, pero también de una manera horizontal. Te han lastimado, has lastimado, pero podemos seguir siendo amigos. ¿Cuántos dicen amén? Pero podemos tener este ferviente amor. ¿Cuántos dicen amén? Podemos seguir amándonos, hablándonos, dándonos un abrazo, porque el amor cubre multitud de pecados. Y así como quiero que Jesús cubra mis pecados, Jesús quiere que tú y yo nos amemos unos a otros, así como Él amó a la iglesia. Un amor sacrificial. Di conmigo, sacrificial. Vamos, ya como que no te gustó la palabra. Sacrificial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tengo que morir a mí mismo. Tengo que dejar de pensar solo en mí y pensar en el hermano que está a un lado, en la hermana que está a un lado. Mira, cuando el amor abunda en la comunión de cristianos, muchas ofensas pequeñas e incluso las grandes se pasan por alto y se olvidan fácilmente. Pero cuando el amor falta, cada palabra es vista como sospecha. Cada acción está sujeta a un malentendido y hay conflicto para el deleite del perverso Satanás, dice un comentarista. Cuando no está ese ferviente amor, viste, las hermanas estaban allá, de seguro estaban hablando de mí. Viste, ya me voltearon a ver y se callaron. Tenemos que tener ferviente amor los unos por los otros y pasar por alto pequeñas, grandes, y solucionar los problemas que pueda llegar a haber entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Versículo 9. Hospedaos los unos a los otros. ¿Qué dice ahí? La hermana abrió su casa y me preparó una comida, pero fui al baño y no manches. Y te vas hablando de la casa que te hospedó. Seamos hospedadores. Eso es parte de ser cristiano. Seamos hospedadores. Pero cuando salgas de esa casa, sin murmuraciones.
El amor se demostrará a sí mismo en la hospitalidad. Pero esta es la clave. En el griego usa una palabra para esta murmuración. Es un murmullo, una voz baja de descontento. Por eso te lo digo de esta manera. Habla sin murmuraciones, siempre agradecidos. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y esto es hermoso. Un buen administrador pone a favor de Dios, de su cuerpo, de su iglesia, los dones para edificar la iglesia. Siempre algo que nosotros tratamos de mencionar es cuando tú decides no poner tus dones y tus talentos al servicio de Dios, todo el cuerpo de Dios pierde, porque ya no tuvimos lo que Dios te ha dado a ti. Ya no tenemos lo que tu parte del cuerpo está dando y está trayendo, y es una bendición. Juntos edificamos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando tú decides ser un mal administrador y esconder ese talento, ¿qué va a suceder? Va a ser quitado. Va a ser quitado. Ese talento va a ser quitado. Pero me encanta que dice la multiforme gracia de Dios. A cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ha alcanzado de una manera diferente, pero con la misma gracia. A cada uno de los que estamos aquí nos encontró en un momento, en un lugar y de una manera totalmente diferente, pero con el mismo amor. Como cuando miras un diamante y tiene diferentes rayos de luz y es la misma luz, pero está saliendo en diferentes direcciones. Esa multiforme gracia de Dios que nos alcanza en donde quiera que estamos. No hay una cajita, no hay una manera, no hay una medida. Nuestro Dios nos alcanza con su gracia, con su amor, con su misericordia, donde quiera que nosotros estamos. Todos recibimos un aspecto de amor y de gracia de acuerdo a nuestra necesidad y de acuerdo también a la manera en la que le buscamos. Voltea con el que está a tu lado y dile: búscale. Busca al Señor, busca al Señor. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si te piden un consejo, adivina qué. La palabra de Dios tiene un consejo para cada situación en la que alguien pueda llegar a preguntarle. Porque si das tu opinión y no das la palabra de Dios, créeme, te van a hacer caso y al final van a tener consecuencias que no se esperaban, porque es un consejo humano. Pero sin embargo está la palabra de Dios y podemos hablar la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen ¿qué? La gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que en cada cosa que tú y yo podamos hacer, podemos mover el versículo ahí arriba, para que cada uno de los que está aquí, en cada cosa que nosotros hagamos, sea su gracia, su misericordia, y que sea Él el que es glorificado, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, porque de Él es la gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Seguimos más adelante, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y aquí está muchas veces la parte que no nos gusta y las partes que nos quisiéramos brincar o las partes que no tienen mucho sentido tal vez. Pero aquí está diciendo, Pedro está hablándonos y está diciéndonos: va a haber situaciones difíciles. No te sorprendas. No te sorprendas de que algo no salió como tú te esperabas. No te sorprendas del rechazo que puede llegar a venir. No te sorprendas de las situaciones difíciles.
si son a causa del evangelio, si son a causa de Jesús, tienes que estar listo para eso. Por eso tienes que armarte, como decía el primer versículo. Tienes que armarte con este pensamiento. Pero ¿qué dice? Gózate en medio de la situación difícil, porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. Queremos celebrar en su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que participar en los padecimientos. En vez de pensar en las pruebas, aún en las pruebas de fuego, y sorprendernos de esas cosas que ocurren, veámosla como maneras de ser participantes de los padecimientos de Cristo. Y si somos participantes de sus sufrimientos, también seremos participantes de su gloria y de su gozo. Me llamaba mucho la atención este comentario. A pesar de que hay mucho dolor innecesario por el cual pasamos por falta de conocimiento o fe, también hay sufrimiento necesario. Si el sufrimiento fue una herramienta adecuada para enseñarle a Jesús en Hebreos 5:8, si tú lees esto, dice que Jesús a través de esta prueba él aprendió obediencia. Di conmigo, obediencia. Y si para Jesús le enseñó obediencia, bueno, es una herramienta adecuada también para ti y para mí, en la cual nosotros podemos aprender a depender de Dios y aprender a obedecer a Dios. Ya nadie dice amén, ¿verdad? Versículo 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Y estudiábamos esa bienaventuranza, ¿no es cierto? Hace unas semanas estudiábamos las bienaventuranzas los domingos y venía esto: pero por el nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pero mira, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Y Pedro aquí está diciendo, es un tema muy parecido al de Hebreos. Si padeces por Cristo, eres bendecido y participas con Él. Pero si tienen razón de que tú estés sufriendo consecuencias por actos que tú hiciste, no vayas por el mundo diciendo estoy sufriendo por el evangelio, cuando en realidad son consecuencias de actos que tú mismo tuviste. El sufrimiento por Cristo no es un castigo. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay honra en sufrir por el nombre de Cristo. Mira lo que dice el siguiente versículo. Si no me equivoco, vamos en el 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Ahora es nuestro tiempo. Era el tiempo de los cristianos en la iglesia primitiva, sigue siendo el tiempo de la iglesia, está siendo probada por el fuego. Pero este fuego solo purifica. ¿Cuántos dicen amén? Otra vez, mira, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Ahora es nuestro tiempo del fuego de prueba. Los impíos tendrán su fuego después. El fuego que soportamos el día de hoy nos purifica, mientras que el fuego que soportan los impíos será un castigo. No obstante, debemos recordar que nunca hay un castigo de Dios en nuestros sufrimientos, solo purificación. Versículo 18: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y aquí quiero que quede algo muy muy claro. No es, el precio ya fue pagado. La dificultad no está en Jesucristo. Jesucristo ya cumplió, Jesucristo ya pagó el precio hasta la última gota de sangre. Pero habla
a nosotros como cristianos y como seguidores de Jesús las decisiones que tenemos que tomar, la manera en la que tenemos que renunciar al mundo y decirle sí a Dios, la manera en la que no debemos vivir en la carne, pero sí debemos vivir bajo la voluntad de Dios. Está diciendo, ¿es difícil? Claro que es difícil, pero hay un galardón que es hermoso. Ahora, si la estás pasando difícil aquí, va a haber gloria allá en el cielo y vas a estar en el gozo eterno. Pero dice la siguiente línea: ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? En un lugar de tormento, donde el mayor tormento es vivir lejos y sin la presencia de Dios. No hay nada más horrible en la existencia del ser humano que vivir fuera de la voluntad de Dios y en un momento vivir sin la presencia de Dios. De modo que los que padecen, versículo 19, según la voluntad de Dios, ¿qué dicen? Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El último consejo que da Pedro aquí en este capítulo es: encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, hagan su parte. El Señor se va a encargar de ustedes, ustedes hagan su parte. Dios purifica primero a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Pero el llamado final es a seguir haciendo el bien. Dios sigue siendo fiel hasta el día de hoy. Aun cuando el camino duele, Dios es fiel y tú y yo nos podemos mantener fiel en su camino y en su palabra. Primera de Pedro 4 nos recuerda que la fe auténtica se revela en la prueba. Vivir para la voluntad de Dios implica morir a uno mismo, amar profundamente, servir fielmente y confiar plenamente. ¿Cuántos dicen amén? Al principio te lo decía en estas 4 respuestas y creo que las pudimos ver a lo largo del capítulo. ¿Cómo vive un cristiano cuando seguir a Cristo cuesta? Con una mente firme, sobrio y velando en oración. ¿Cuántos dicen amén? En una vida santa donde los del mundo no van a entender por qué ya no haces lo que hacías, pero ahí es tu oportunidad de contar tu testimonio. Con un amor ferviente, porque el amor cubre multitud de pecados, pero también con una esperanza eterna, encomendando tu alma al Creador y haciendo el bien. ¿Por qué no te pones sobre tus pies en esta tarde? Y terminamos este tiempo y te voy a pedir que cierres tus ojos por un momentito. Tal vez el día de hoy tú puedes decir: yo creo que estoy bien con el ser sobrio y velada en oración. Yo creo que no estoy batallando con eso. Tal vez alguien más por acá puede decir: creo que Dios cubre multitud de pecados, pero solo he aplicado esto de una manera vertical, no lo he traducido a una manera vertical donde yo tengo ferviente amor por el prójimo. Tal vez el día de hoy tú te encuentras con falta de confianza en Dios. Encomiéndale al Creador tu alma y haz el bien. ¿Por qué no oramos? Señor Jesús, te doy gracias por este consejo, que no solamente es para esta media hora que estuvimos aquí hablando de este capítulo, que podemos ir a casa, escudriñarlo, que podemos estudiarlo, pero sobre todo, Dios Padre, que podamos practicarlo. El día de hoy, Señor, yo te pido que tú nos des ferviente amor los unos por los otros, y que sea ese sacrificio que tú hiciste por nosotros el mismo que nosotros podemos hacer: amar de una manera sacrificial a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a los que están en nuestra iglesia. Ayúdanos a velar en oración en todo momento. Dios Padre, yo te pido en esta hora por esta hermosa congregación que están dispuestos a vivir una vida santa, y como tú lo decías,
en tu palabra y a través de Pedro es difícil y va a ser difícil y complicado, pero ayúdanos a mantenernos firmes en ti, en tu gracia y en tu amor. El día de hoy, Dios Padre, te doy gracias por tu palabra y por lo que va a hacer en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: haz el bien, haz el bien, haz el bien, haz el bien.